Tengo que conectarme, ya vemos que se han unido mucha gente, así que vamos a dar comienzo. Hola a todos y todas las asistentes. Hoy estamos ya cerrando nuestro seminario con esta, guardamos lo mejor para el final. Así que les quiero contar primero que mi nombre es Daniela Aldoney y a nombre de la Universidad, la UDD y la Universidad de Talca quiero darles la bienvenida a este encuentro internacional que se llama El rol de la regulación emocional en la salud mental, perspectivas básicas y aplicadas. Les invitamos también que puedan participar en esta actividad realizando las preguntas a lo largo de ella, pero usando la sección preguntas que está en la barra inferior del Zoom, para que así podemos dejar el chat solo en caso de problemas técnicos y otro tipo de interacciones con los panelistas que necesiten ser resueltas. También les queremos recordar que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, que es uddtv.udd.cl, y durante los próximos días dejaremos disponibles los videos de las actividades autorizadas por los expositores en el sitio web de cada facultad. Además, a todos los que se han inscrito a estas actividades, hoy día en la tarde les va a llegar un email con toda la información para que tengan acceso. Así que paciencia y tendrán toda la información en sus emails. El doctor Hastings nos va a hablar en inglés, así que para seleccionar la interpretación simultánea, deben seleccionar el icono del globo terráqueo que encontrarán en la barra inferior de su panel de Zoom. Al pinchar, deben seleccionar el idioma en el que quieren escuchar toda la actividad, sin importar en qué idioma hable el expositor. De todas formas, estaremos pendientes al chat por cualquier problema o ayuda que necesiten. You already know, Paul, that to select simultaneous Paul, tú ya interpretation. sabes que para seleccionar la interpretación simultánea tienes que seleccionar el globo terráqueo y hacer clic ahí en cuanto al idioma que quieres escuchar, si lo quieres hacer así. Como todos los días que no nos ha fallado la tecnología, esperemos que este no sea la excepción y que las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si es que tuviésemos algún problema técnico durante la charla. Sería una pena que el último día lo hubiese, pero nunca se sabe. Agradecemos a todos los profesionales y estudiantes interesados en participar en esta actividad. Y ahora tengo el honor de presentar a nuestro siguiente invitado, que se llama Paul Hastings. Él es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de California, Davis. Además, es miembro del Consorcio de Ciencias del Desarrollo Adolescente, del Centro de Estudios en Pobreza y el Centro de la Mente y Cerebro. Además es director del laboratorio Healthy Emotions, Relationship y Development, todo esto en la Universidad UC Davis. Su investigación se centra en comprender las maneras en que los factores ambientales y biológicos moldean las trayectorias de desarrollo socioemocional en niños y niñas. Y algunos de sus focos de sus estudios se han desarrollado en torno a examinar diferencias individuales en la relación entre emoción, regulación, fisiología y temperamento, y cómo esto impacta en problemas emocionales y conductuales tanto en niños como en niñas. También se ha dedicado a examinar las diferencias de género en las experiencias de socialización y que contribuyen a diversas trayectorias en el desarrollo prosocial. También ha examinado las implicancias del desarrollo de regulación emocional en los primeros años de vida para la competencia social y desempeño académico posterior. También las relaciones entre familia, pares y salud mental y el bienestar de minorías, tanto sexuales como étnicas. Y también estrategias parentales que promueven el desarrollo positivo de niños y niñas en diversos contextos estructurales y sociodemográficos. O sea, como vemos, es bastante amplio y profundo lo que él ha estado investigando en los últimos años, y no conforme con realizar investigaciones en Estados Unidos y en UC Davis, tiene investigaciones actualmente en varias ciudades de Estados Unidos, también en Canadá, en Jordania, en Bangladesh y en Ghana, y está trabajando colaborativamente con nosotros acá en la Universidad del Desarrollo. Así que sin más, los dejo para que puedan escuchar y disfrutar esta última presentación, y recuerden que en la tarde le llegarán a sus emails toda la información respectiva a las previas presentaciones. Dejo con ustedes al Dr. Paul Hastings. Thank you very much, Paul. The audience is yours. Thank you, Daniela, and thank you Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos por esta maravillosa invitación. Estoy realmente encantado de poder hablar con ustedes. Voy a tratar de establecer esto, desde de configurar mi pantalla para poder compartirla, a ver si es que está funcionando. Por ahí vamos.
Todos ven mis slides, ¿cierto? Great. Okay. Excelente. So today I'm gonna be Entonces, talking hoy vamos a estar hablando acerca del desarrollo afectivo de la psicofisiología, es decir, cómo podemos entender los links entre la función del sistema autonómico y también el desarrollo de los niños y el bienestar emocional. we'll start by defining some of the key terms that I'll Vamos a use empezar for definiendo algunos términos claves de los que vamos a estar the hablando, que tienen que ver con la emoción y con la regulación emocional, y explicar también nervous system works. cómo el sistema autonómico funciona, como una revisión general de eso. Este tiene dos eh, ramas y voy a estar hablando de ellas, de qué hace cada una de ellas y cómo funcionan. También vamos a ver algunos principios que aplican en cuanto a nuestro entendimiento, tanto emocional como fisiológico, en cuanto a los funcionamientos fisiológicos. Tenemos que pensar acerca del desarrollo emocional de los niños y su fisiología. Y la mayoría de la charla va a tener que ver con la investigación que hemos estado haciendo para poder abordar estas ideas de cómo la fisiología en el desarrollo va funcionando. Y después vamos a cerrar un poco de cómo podríamos mirar hacia el futuro. Entonces, brevemente, las emociones se pueden definir como cambios integrativos en los sistemas de comportamiento cognitivo, perceptuales y neurobiológicos en respuesta a algunas señales, a algunos eventos. Entonces, la respuesta a este estímulo tiene que ver con los objetivos. Las emociones no son cosas. No podemos apuntar a algo y decir, eso es rabia, eso es pena, eso es alegría. Las emociones son procesos que van movilizando los recursos de nuestros cuerpos para poder involucrarnos de manera efectiva con las cosas que estamos experimentando en el mundo y que están evocando estas emociones. La regulación emocional es hasta qué punto la gente es capaz, ya sea a través de procesos internos como la neurobiología o los procesos externos como las relaciones, ya sea que sean automáticas, que no sepamos ni siquiera qué están pasando, o que sean deliberadas y conscientes. Los procesos que las personas utilizan para tener esa experiencia y esa expresión de la emoción más afectiva hace que se pueda llegar al objetivo. Entonces el estímulo evoca una emoción y la regulación emocional es la modulación de esta experiencia emocional y de esta expresión para poder mejorar el alcanzar un objetivo. Y para las especies sociales como los humanos, el estímulo primordial para elicitar estas emociones y la regulación emocional son las interacciones que tenemos con otras personas. Esta idea de la regulación emocional tiene que ver con una perspectiva psicoevolucionaria de cómo hemos llegado a ser las especies que somos. Las teorías funcionales de las emociones sugieren que hemos desarrollado y hemos retenido el repertorio de emociones que podemos experimentar debido al hecho que han sido útiles y efectivas para nosotros. La felicidad le comunica a la gente que somos personas a las que se puede acercar, que buenas cosas van a pasar si se acercan con nosotros y que vamos a compartir esta alegría con ellos. En cambio, la tristeza hace que nosotros no, paremos un poco, veamos dónde pasaron nuestras pérdidas y le enseñamos a las otras personas que necesitamos su asistencia con esa sensación, con ese sentimiento. La rabia es tratar de pasar estas cosas, sobrepasar los problemas que están trabándonos de alguna manera. Nuestras experiencias se ven desde muy temprano, en la infancia, las experiencias que evocan emociones, pero la infancia es esta etapa en que dependemos de nuestros cuidadores. Los mamíferos y en particular los primates, incluyendo los humanos, nacen con muy pocas capacidades de autocuidado comparado con los reptiles y anfibios y los peces. Nosotros requerimos de un cuidador para que ellos puedan satisfacer nuestras necesidades y la forma en que hay que hacer eso es a través de la comunicación emocional. Los lactantes son preverbales,
pero ellos están totalmente sintonizados con las fases de sus cuidadores y con las expresiones faciales de sus cuidadores. Ellos se orientan a mirar hacia los ojos y la boca. Después de unos ciertos meses de vida, esas son las partes más comunicativas de sus rostros. Los cuidadores también están muy sintonizados con las emociones faciales de los lactantes y se dan cuenta cuando ellos tienen algún problema o cuando están involucrados o cuando están calmados. Entonces sintonizan a su vez su comportamiento de acuerdo a las necesidades que el infante, que el lactante comunica. Este intercambio dinámico entre el cuidador y el lactante funciona durante bastante tiempo después del nacimiento y durante el desarrollo postnatal. El sistema nervioso y otros sistemas del cuerpo están desarrollándose en el contexto de esta interacción social cerrada. En otras palabras, nuestra biología y cómo nuestra biología madura y se forma y cómo funciona y se expresa está incluida en nuestras relaciones sociales cercanas. Y cuando nos vamos extendiendo, ya nos vamos pasando a la niñez y más allá de la niñez, las esferas sociales se expanden y lo que se ha aprendido se va usando. Nuestro cuerpo va aprendiendo a reaccionar a las expresiones emocionales de otros y así vamos teniendo otras relaciones subsecuentes que nos ayudan a seguir aprendiendo los links entre el entorno social y nuestras emociones y la expresión de nuestras emociones. Hoy nos vamos a enfocar en el rol del sistema nervioso autonómico en estos procesos, por, por varias razones. Una tiene que ver con el aspecto de la función neurobiológica que se ha medido por mucho tiempo para poder sentirla, para poder medir lo que pasa en el sistema nervioso autónomo. Entonces, sabemos mucho acerca de él. Pero muchas de las formas en las cuales esta tecnología fue aplicada y entendida, era bien simplista o reduccionista. No se trataba solamente de entender la complejidad de la dinámica del sistema y de sus integraciones con el resto del cuerpo y también con nuestro entorno. Vamos a hablar mucho acerca de eso en la charla. La otra razón para poder enfocarse en el sistema nervioso autónomo es que los medios principales de comunicación entre el resto y el cerebro y el resto del cuerpo tienen que ver con él. Cuando percibimos el entorno, el sistema parasimpático y simpático del sistema nervioso autónomo lo hace todo muy rápido, en milisegundos. Toma su reconocimiento perceptual del estímulo y comunica esto virtualmente a todo el cuerpo, a todo lo que está pasando dentro de su cuerpo y hace que ellos respondan a este estímulo de cualquier forma en que su cerebro esté empezando a entender las implicancias y el significado de lo que está pasando. Su cuerpo ajusta sus niveles de actividad y esa información vuelve de vuelta como información al cerebro para informarlo acerca de cómo está el cuerpo preparado para involucrarse en esta reacción. Entonces, es un flujo dinámico de información con en el sistema nervioso autónomo que coordina al cuerpo y lo prepara para poder involucrarse con los otros. Se ha categorizado el sistema nervioso parasimpático y simpático con dos funciones básicamente. El parasimpático se llama el sistema de descansar y digerir, porque el nervio principal a través del cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, primariamente tiene que ver con calmar o con disminuir los niveles de agitación del cuerpo y facilitan un proceso más restaurativo, como por ejemplo la digestión y el descanso, cuando aumenta su influencia. Entonces, este sistema parasimpático lo que hace es calmar al cuerpo. Por otra parte, el sistema simpático, que activa casi los mismos tejidos que el sistema parasimpático, tiene que ver con una respuesta de luchar o huir. Es un sistema de activación
activa y esta activación llega a aumentar la agitación. Entonces, esto es una sobresimplificación de cualquier manera de cómo estos dos sistemas funcionan juntos. No son antagonistas puramente, sino que tienen un modo de función más sinérgicos también y son bien complejos, porque activan los mismos tejidos, como el corazón, por ejemplo. El corazón, que es donde el nervio vago y en los nervios parasimpáticos llegan a diferentes niveles del cuerpo, del corazón, trabajan juntos en el funcionamiento de cualquier tejido en particular, como el corazón, para poder manejar y configurar la forma en que funcionan. Hay algunos tejidos que solamente son activados por un sistema o por otro. Por ejemplo, nuestras glándulas sudoríparas están activadas exclusivamente por el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando vemos cosas como un detector de mentiras, cuando tratan de ver cuánto suda una persona cuando está diciendo la verdad versus cuando está diciendo una mentira, entonces asumen que el mentir hace que la persona se agite un poco más o que produzca miedo o nerviosismo, y esa es una activación simpática. Entonces, lo que nos lleva a todo esto es que al ver el funcionamiento de los diferentes tejidos del cuerpo, empezamos a tener un sentido de cuánto el sistema nervioso simpático y parasimpático están siendo activados y desactivados durante diferentes situaciones. Para el sistema parasimpático, principalmente vamos a ver cosas que tienen que ver como alta variabilidad del cuerpo, de los latidos del corazón. Nuestro corazón no late de forma regular. Si nuestro corazón, tenemos una frecuencia cardíaca de 60, no significa que sea una por segundo, sino que es variable, no hay un intervalo constante en este minuto en que medimos. Esa variabilidad no es aleatoria y hay formas en que podemos aislar estadísticamente los componentes de esta variabilidad, que son atribuibles a la influencia del sistema nervioso parasimpático. A veces tiene que ver con el tono vagal o la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y hay diferentes formas de cuantificar esto, como por ejemplo la arritmia del corazón. Por ejemplo, usted cuando inhala, su corazón se acelera y cuando exhala, se ralentiza. Eso tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático y cómo interfiere en los latidos del corazón. Tenemos un periodo de proyección o el PEP que tiene que ver con lo que pasa en el corazón y es cuán rápido entre el nodo atrial del corazón se activa una señal que empieza un nuevo latido para poder abrir una válvula y dejar que la sangre empiece a fluir a un ventrículo. Mientras más intervención del corazón haya desde el sistema parasimpático, más breve va a ser este periodo de eyección. Es decir, el corazón va a bombear más rápidamente. Y también tenemos la actividad electrodermal, que tiene que ver con los conductores de la piel. Cuando tenemos una activación simpática, vamos a transpirar más y las glándulas sudoríparas van a secretar más transpiración. Por lo tanto, podemos detectar esto poniendo un electrodo ahí. Y ahí podemos ver cuánto cambia en esta parte. Vamos a hablar de algunas de estas medidas en el estudio, pero quería mencionárselas simplemente. Vamos a ver cómo funciona todo eso. Quiero expandirme un poco más respecto a las perspectivas actuales del funcionamiento autónomo, cómo se ve todo esto. Argumentaron que es importante pensar en el sistema nervioso parasimpático funcionando en mamíferos de forma distinta a un sistema simple. Hay que pensar como una parte interna del sistema de involucramiento social, debido a que el sistema nervioso parasimpático puede dejar que la frecuencia cardíaca se ralentice y se reduzca cuando la actividad parasimpática aumenta, o sea, tenemos la actividad parasimpática de relajarnos un poco, pero también puede retraer su actividad, quitarla y dejarle la frecuencia cardíaca y el resto del cuerpo a reactivarse. Los mamíferos, los seres humanos, podemos modular nuestra estimulación
corporal solo al aumentar y reducir la actividad parasimpática. Y eso es útil porque quiere decir que nos podemos activar más, nos podemos involucrar más, prestar más atención, responder más a las cosas, elementos, sin requerir que el sistema nervioso simpático se active, porque este lleva a la respuesta de lucha o huida. Así que cuando estamos interactuando uno con el otro, vamos a poder modular nuestros niveles de estimulación mientras tenemos esta influencia calmante del sistema parasimpático a la vez. Si es que surge una potencial situación difícil o una amenaza, el sistema simpático puede empezar a tener más influencia, influenciar más la movilización de recursos para una respuesta incluso más activa. Pensando en estos dos sistemas y cómo trabajan de manera conjunta, esto nos lleva a perspectivas de lo que llamamos el espacio autonómico o autónomo o la coordinación de esto. Como respuesta a algo que ocurre en el mundo, el sistema nervioso parasimpático y el simpático podrían ambos encender, gatillar, aumentar la actividad en conjunto, y esto se llama la coactivación, o como se refleja en este gráfico, el nivel de regulación que está sucediendo. Por lo general hay más regulación en el cuerpo de ambas partes del sistema nervioso, o quizás ambos pueden reducir su influencia, y eso se llama la coinhibición, una reducción en las regulaciones autónomas mediante ambas partes. Y algo que las personas por lo general se enfocan es que como respuesta a un estímulo, el sistema nervioso parasimpático reduce la actividad, mientras que el sistema simpático aumenta su actividad, y esto nos lleva a dominancia simpática sobre ambos. O el contrario puede suceder, que nos lleva a la dominancia parasimpática sobre esto. Entonces nuestra experiencia, nuestros estados de estimulación como experiencia en respuesta a los estímulos puede tener cambios en ambas partes, o trabajando en conjunto o opuestos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este entendimiento del cuerpo a los niños, a su funcionamiento emocional? Mientras pensamos en esto, tenemos que reunir las ideas que la regulación de emociones y las emociones son procesos dinámicos, son respuestas. Lo que quiere decir que la regulación autónoma también tiene que ser entendida como un fenómeno dinámico, que se desenlaza con el tiempo, que no hay ninguna razón para pensar que va a ser que más es mejor o menos es mejor o que más es peor, sino que va a ser una asociación lineal. Que podrían haber partes muy complicadas entre cambios de actividades y cambios de la función emocional. El hecho que las emociones y la fisiología son respuestas a estímulos y eventos significa que tenemos que entender que el significado de la fisiología está integrado en el contexto al cual le estamos respondiendo. Si es que estamos observando algo que nos da miedo, por ejemplo, y algo que nos provoca ira, no necesariamente esperaríamos la misma respuesta fisiológica, que suceda la misma respuesta fisiológica de manera alternativa. Si es que estamos observando la conducta de un lactante, un niño, y lo vemos riéndose o que se ve feliz, tenemos que entender qué es lo que evocaba esa felicidad y risa para entender su significado, qué es lo que está pasando de manera fisiológica. Un niño que se está riendo es porque alguien está diciendo un chiste y está siendo chistoso. Probablemente está experimentando una fisiología distinta que un infante o un niño que se está riendo porque han visto a otro par que se cayó de su bicicleta y se pegó en la rodilla y está llorando en el suelo. La misma conducta, mediante la expresión, en distintos contextos y situaciones, podría involucrar estados fisiológicos muy distintos. Un tercer principio es que las relaciones tienen que ser entendidas como el contexto primordial para la forma en la cual este funcionamiento fisiológico se desarrolla y se expresa. La crianza es la naturaleza. Nuestra experiencia de cuidar y de relaciones moldea nuestra expresión corporal, y nuestros cuerpos luego actúan mediante nuestras relaciones para poder influenciar nuestro ajuste de conductas, de emociones. Todo esto cambia con el desarrollo.
los lactantes, a los niños, los adolescentes, a los adultos. Nuestras emociones cambian, nuestras relaciones cambian de crianza, nuestra fisiología cambia y las relaciones entre todo esto también quizás cambian. Y eso es una perspectiva muy complicada de estas dinámicas múltiples con el tiempo que están ocurriendo. Pero no deberíamos ahondar en las investigaciones, entrar a investigar asumiendo que las cosas van a funcionar de manera similar en adultos y en jóvenes, sino que tenemos que ver lo que es similar y lo que es diferente y los cambios también con el tiempo. Y el último punto es que a pesar de que las investigaciones por lo general se enfocan en un sistema fisiológico a la vez, las capacidades de lo que podemos medir, todos los sistemas existen dentro de un único cuerpo. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes, la misma parte del acceso pituitario, los otros sistemas inmunológicos, por ejemplo. Todos estos elementos están funcionando en conjunto. Así que cuando estamos observando un sistema a la vez en los estudios, tenemos que pensar en las implicancias de todo, cómo se coordina con el resto del cuerpo. Veamos algunos ejemplos de esto. En la investigación que yo he realizado con mis colegas y mis estudiantes acá en la Universidad de California, hay bastante evidencia que lo basal, los niveles típicos de actividad parasimpática, se refleja en el RSA, la ritmo sinusal respiratoria, y que la actividad es mucho más baja en muchas poblaciones que experimentan síntomas o diagnósticos de problemas o trastornos mentales, de salud mental. Y una propuesta se ha realizado que la actividad parasimpática en su estado basal o en descanso puede ser un biomarcador de las capacidades de las personas para la regulación de las emociones afectivas. De hecho, las personas argumentan que si tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta, tenemos mayor capacidad para la influencia parasimpática con la estimulación. Y si tenemos mejor regulación de la estimulación parasimpática, debería contribuir a una capacidad mejor de la regulación de la emoción. Pero el sistema nervioso parasimpático no solamente está relacionado a las regulaciones, a regular, también con los umbrales de la estimulación, que necesitamos una pista, necesitamos poder responder a estas pistas que nos entrega el entorno, y si es que tenemos actividad parasimpática muy fuerte, que está regulándose a la baja al cuerpo o que nos esté calmando, quizás los indicadores de emoción sutiles en el mundo no son suficientemente fuertes para gatillar esta respuesta del cuerpo y podríamos quizás pasar por alto algo, nos va a faltar algo, entonces más es necesariamente mejor. Entonces, si el HRV basal se relaciona tanto a la regulación de emociones y al umbral para la estimulación, a los estímulos, y las emociones de otras personas son unas pistas importantes para la estimulación emocional propia, ¿cómo podríamos esperar que la variabilidad cardíaca esté relacionada a la atención que le prestamos a las emociones de los otros? Recientemente investigamos esta pregunta en los adultos, realizando un scan IRMF en los adultos, resonancia magnética en los adultos de las personas, y estás viendo las emociones de las personas, los rostros. Tenían que mirar las pantallas y ver las emociones que veían en pantalla en una condición, y en otra condición se les decía que hagan la misma, que imiten la cara, el rostro, que la hagan también. Y luego medimos su variabilidad en descanso de la frecuencia cardíaca, HRV. Lo medimos. Y pensamos que en la condición de imitación las personas se les gatilla a que presten atención activa a la emoción y están involucrando sus respuestas. Pero en la condición pasiva, de observación pasiva, tenemos que ver qué tan natural es su respuesta y qué tan natural reaccionan a estos rostros. Y cómo relacionamos la actividad con lo social, con el sistema neuronal, las áreas del cerebro que sabemos que están involucradas en nuestro involucramiento, participación social y emocional con otros. Y lo que encontramos es que los hemisferios izquierdos y derechos, habían 3 regiones del cerebro social que asociábamos negativamente
con arritmia sinusal respiratoria y otras condiciones o cuantificaciones de la parte de HRV. La amígdala y el giro frontal, las personas que tenían RCA de basal más alto, cuando estaban pasivamente observando los rostros emocionales, se involucraban menos en el sistema del cerebro social en estas regiones. Pero eso se reflejó acá, en estas correlaciones negativas. Pero esto no fue el caso cuando les pedimos que presten atención. Cuando ellos saben que tienen que prestar atención a las emociones, no pueden involucrar ese sistema, pero cuando simplemente es una diferencia espontánea, podemos ver que tener actividad parasimpática de línea base más baja puede hacer que los individuos sean más sensibles a la participación o involucramiento de los cerebros sociales, el cerebro social. Entonces, el RCA alto, basal alto, la regulación de emociones, pero también tenemos lo otro, que un HRR basal más bajo refleja el umbral de la estimulación emocional. Entonces, ¿cuál es lo óptimo para el bienestar? Kogan et al. En USA, California, Berkeley publicaron un estudio en 2014 que mostraron que en los adultos tener niveles moderados de RCA basal en promedio, pero no tan altos tampoco, ni tan altos, esta actividad parasimpática en descanso estaba asociado con más respuestas prosociales en los adultos. Fue una curva U invertida. Y esto se ve como una asociación cuadrática. Entonces, Jonas Miller y Sarah Crowley, mis estudiantes, observaron esto en 3 muestras de niños y de hecho encontraron que los preescolares, el ASR de los niños estaba asociado cuadráticamente con sus preocupaciones empáticas, respuesta a un adulto, fingiendo estar triste, que tenían un RCA más moderado y tenían más preocupación más alta en promedio, y reportaron que se involucraron en conductas más prosociales en comparación con los niños con RCA más bajo, y eso también fue real 5 años después de que se reportó el RCA. Estos preescolares que tenían el RCA moderado se estuvieron involucrados y se reportó que estuvieron en conductas más prosociales que los niños con el RCA más alto. Actualmente, y estoy viendo esto en los adolescentes, acá en Carolina del Norte, en el norte de California, medimos el RCA en adolescentes cuando tenían 17 años y luego evaluamos diversos aspectos cuando tenían 19 años. Elementos prosociales. Nos dimos cuenta que esa asociación cuadrática también estaba presente. Pueden ver que está impulsado por este RCA de basal más alto en correspondencia con los niveles más bajos, y tienen la conducta prosocial en la comunidad, donde hacían trabajo voluntario y ayudaban a las personas fuera de sus hogares y en sus redes de pares. Además, con lo cognitivo, le dimos esta tarea de leer los ojos, de ver cómo podían distinguir las emociones de las personas. Solo observando los ojos nos dimos cuenta que los niños con RCA basal moderado les fue mejor, tuvieron mejor rendimiento en la tarea cuando estaban en las familias que eran de alto apoyo, cuando describían a sus hermanos y a sus padres que están involucrados de manera positiva con ellos, participan positivamente con ellos. Entonces, lo que sugiere esto es que el contexto relacional influencia la expresión de la fisiología, esta diferencia individual en su regulación parasimpática, que está manifestada sólidamente cuando están en un entorno positivo de familia que los ayuda a comunicar y utilizar esos recursos mediante el aprendizaje del involucramiento positivo con otros. Entonces, la actividad parasimpática moderada también apoya otros aspectos del bienestar social y emocional. Algunos estudios sugieren que sí. Kogan et al. Y sus colegas se dieron cuenta que los adultos con
con actividad parasimpática moderada también reportaron la satisfacción moderada. Y también hicieron otras pruebas al respecto y se dieron cuenta que les fue mejor que la autorregulación. ¿Esto va a ser real para los niños también? ¿Va a aplicar para los niños? Tenemos una publicación que se va a lanzar este año donde Ugarte va a mostrar Lisa Ugarte mostró que esto fue el caso. Cuando reunimos los ASR de los niños preescolares, luego los seguimos durante 5 años subsecuentes. Es una de las mismas mezclas, de las mismas muestras que mencioné antes. Fueron seguidos por 5 años con 4 evaluaciones donde las madres reportaron sobre los niños, cómo internalizaban y externalizaban los problemas y sus prácticas de socialización de emociones. Yo sé que ustedes han aprendido en esta conferencia bastante o un poco sobre socialización de emociones, pero estamos viendo las madres que reportaron que participaron con respuestas negativas o punitivas de las respuestas de sus niños. Esto sentían ellas con las emociones, con la expresión de sus infantes. Y queríamos ver si a nivel preescolar el el ASR mostraba los problemas. Nos dimos cuenta que los niños con RCA basal moderado, con 3 años y medio de vida, tenían menos problemas internalizados y externalizados en los 4 evaluaciones subsecuentes que los niños con la RCA más alto o más bajo. Y la variabilidad de individuos en sus experiencias de las prácticas negativas de socialización con sus madres estaban asociadas con su expresión de externalizar o internalizar emociones cuando tenían RCA basal más alto o más bajo que cuando lo tenían moderado o promedio. ¿Qué significa esto? Este análisis del individuo no observa qué tan distintos son los niños, qué es lo que diferencia a los niños, pero predice cómo un niño individual está funcionando con evaluaciones repetidas con el tiempo. Entonces, en las 4 evaluaciones, pudimos ver lo que era típico para la expresión individual de un niño de externalizar e internalizar los problemas y qué es lo que es promedio para su experiencia de las emociones negativas de la madre de las emociones. Y en esas evaluaciones, cuando las madres mostraban una mayor respuesta a las emociones, el promedio para esa madre e hijo, ahí el hijo estaba expresando más internalizar y externalizar los problemas que lo promedio para ese niño, si es que no tenían RCA, arritmia sinusal respiratoria, basal moderada, sugiriendo que esto es una amortiguación fisiológica contra la medida en la cual la socialización negativa maternal y las fluctuaciones en esta socialización de emociones negativas maternales pueden exacerbar los problemas de los niños lactantes con el tiempo y con el desarrollo. Esto nos lleva a la pregunta, y deberíamos estar pensando en la arritmia sinusal respiratoria más alta como un biomarcador inicial para la mejor regulación de emociones. Esa es una opinión bastante importante en el rubro. Pero hay muy pocos investigadores que han probado las asociaciones no lineares de esto. Y es posible que estén pasando por alto el hecho de que cuando nos acercamos a actividad fisiológica más extrema, esa asociación lineal no se mantiene. La actividad parasimpática tónica moderada podría apoyar mejor funcionamiento emocional en diversos aspectos de ajuste y podría proteger a los niños o amortiguarlos contra el experimentar más problemas o falta de regulación cuando su contexto relacional sea más aversivo. En otras palabras, la naturaleza, la fisiología, lo interno
se puede expresar mediante sus experiencias de crianza, cambios en el contexto relacional. Well, this is parasympathetic activity. Esta es actividad parasimpática. Non- Hablamos que habían dos elementos de este sistema. ¿Y qué es lo que sucede con el sistema nervioso simpático? ¿Está involucrado entonces en esta respuesta prosocial? Cuando piensan al respecto, cuando tenemos que pensar de manera positiva o estamos tratando de actuar de manera positiva como respuesta a otros, esa es una conducta que requiere movilización de recursos. In an extensive review of the En una revisión literature, extensa de la literatura que existe the mid 2010s, hasta 2010, a la mitad de 2010, mis colegas y yo concluimos que these studies on the links estos between estudios sobre los enlaces entre las actividades autónomas y lo prosocial nos llevaban a un patrón de coactivación autónoma o increases in aumentos modestos simultáneos tanto en la inervación parasimpática y simpática de los tejidos del cuerpo y se llevaba hacia algo que conducía más a respuestas más positivas, afectivas o conductuales. En otras palabras, a las necesidades de otros. Ser prosocial quiere quizás requerir la actividad de ambos sistemas, no de solo uno. tested this in Dr. Cam Hosner's lab. Nosotros testeamos esto en el laboratorio del Dr. Hasler y Nick Manale también trabajó en esta disertación. Indeed, he found Y de hecho él encontró examined cardiac que cuando él vio el balance cardíaco autonómico relacionado con la influencia and the parasympathetic de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos en el corazón, children 9 de 10 niños que tenían niveles moderados de balance autonómico cardíaco estaban más dispuestos a tener más altos niveles de predisposición de donar más dinero a niños enfermos en el hospital. Estos eran niños que estaban recibiendo dólares por las tareas que estaban haciendo en el estudio. Después de hacer varias tareas, se les decía que si querían podían donar dinero a otros niños que estuvieran en ese hospital, pero no tenían que hacerlo, era solo voluntario. Y los niños podían poner algo de dinero en una cajita para otros niños si es que querían hacerlo. Y lo que podemos ver acá es que los niños que tenían niveles moderados de un balance autónomo cardíaco en línea base en la actividad parasimpática y parasimpático donaban muchísimo más dinero, de 4 a 10 dólares en promedio, que los niños que tenían una actividad simpática dominante, un PEP más alto o RSA más alto, tenían ese comportamiento, donaban menos dinero. Y a propósito, ese dinero de verdad lo donaban a los niños en el hospital, así que no estábamos engañando a los niños. Algunos niños, algunas personas han llamado esto el efecto Goldilocks o risitos. Hay como un punto dulce de la actividad parasimpática y simpática que le ayuda a los niños a estar preparados para involucrarse en comportamientos activos bien regulados que benefician a otros. Y cuando pensamos acerca de esto, no es dinámico, nada de esto lo es. Estamos hablando acerca de fisiología de base, son diferencias con las que los niños nacen antes de tener un estímulo. ¿Qué pasa cuando realmente están respondiendo a un estímulo emocional? ¿Cuáles son las respuestas autónomas bien reguladas? Sarah Colley ha hecho varios estudios examinando este tema y lo que ella ha medido es el índice simpático del PEP, del periodo de acción. Entonces ella codificó las emociones expresadas y los comportamientos de regulación emocional cuando pasaban por actividades frustrantes a 3 años y medio. Usó la tarea del círculo imposible, donde los niños tienen que dibujar un círculo perfecto. Entonces ellos se les decía, no, ese no es un círculo perfecto, trata de nuevo por 3 minutos. Y también una tarea de puzzle imposible para niños de 6 años. Entonces se les daba partes del puzzle que estaban incorrectas, entonces no había forma de resolver el puzzle. Eso evoca frustración, irritación, rabia. Y uno esperaría que que hubiera una reacción simpática ante esto. Pero después tratábamos de corregir la situación. Entonces la persona que estaba con ellos se disculpaba, les daba las piezas correctas del puzzle o reconocía que uno de los círculos había quedado realmente muy bien. Entonces pasaban por un periodo de recuperación.
tratar de volver a un estado positivo. Entonces fue interesante ver cómo ocurrían los cambios fisiológicos durante la reacción de esta provocación y la restauración de la relación, y el niño volvía a tener comportamientos de regulación emocional. Y también le pedíamos a las madres que nos contaran qué era lo más típico en cuanto a emociones de sus hijos. La frustración es una emoción de activación que se refleja en menos PEP, es decir, un periodo de proyección más bajo y mayor SNS. Entonces lo que encontramos fue que para los niños que se involucraban en una verbalización positiva durante el periodo de reactividad, es decir, cuando trataban de reformular su experiencia, podía ser que, claro, no fuera un círculo perfecto, pero de alguna manera es como un globo. Entonces ellos estaban mostrando este PP más corto, que tenía que ver también con la rabia, pero también después se recuperaban mucho más rápidamente que los niños que no habían tenido este tipo de verbalizaciones positivas. Por otra parte, los niños que primordialmente habían estado regulando su comportamiento a través de la atención estaban eh, empezando a no dibujar el círculo, estaban dejando el lápiz abajo, no estaban involucrados en la tarea, entonces no mostraban activación simpática durante la provocación. Entonces la diversión de la atención estaba trabajando para mantener sus cuerpos calmos, pero después de que el laximador dejó de involucrarlos, su PEP se acortó. Entonces empezó a pasar a un estado fisiológico que es más parecido a lo que veríamos en la rabia, después de que paró la provocación. Y cuando miramos a los reportes de las madres, los niveles típicos de regulación emocional, podemos ver que hay un PP más largo que disminuye la activación después de la provocación, que estaba asociado con estar mejor regulado en general, no en cuanto a cuán activados estaban los cuerpos en la activación, sino que cómo se recuperaron, cómo se reactivaron. Y una de las cosas que nosotros vimos como padres cuando los niños estaban enojados era cuál era la capacidad de los niños de reactivarse y de recuperarse. Esto tiene que ver con una capacidad del cuerpo, con el sistema parasimpático, que dice, bueno, hay algo por lo que yo tengo que estar incómodo. A los 6 años pasó algo muy parecido. Estos niños tomaron una desactivación parasimpática mucho más alta y el periodo de PEP era más largo después de la provocación. Esto lo describían las madres como un problema de externalización puro y en particular tenía que ver con menos problemas de regulación de la rabia. Entonces, estos cambios dinámicos en la fisiología estaban asociados con la regulación emocional de los niños y con sus capacidades de cómo poder expresar todo esto en su bienestar. Veo que pasa el tiempo, pero voy a rápidamente decir que hemos visto cosas similares acá con la actividad parasimpática. Como respuesta a los videos emocionales, registramos la fisiología de los niños y vemos que hay patrones similares de involucramiento y desinvolucramiento parasimpático a la ira o mostrar tristeza o miedo de los videos. Y cuando extrajimos este índice de flexibilidad vaga, la capacidad de reinvolucrar y desinvolucrarse de la actividad parasimpática, cuando hacemos esto nos damos cuenta que predice tener menos problemas de externalización, en particular, especialmente cuando los niños están o tienen madres que no tienen prácticas más autoritarias. Para esos niños que no muestran muy buena flexibilidad vaga acá con los cambios, el cambio dinámico acá, el cambio menos apropiado para el estímulo, si es que ellos experimentan actividades de padres más estrictas, ven los niveles acá que pueden ver en pantalla en cuanto a desarrollo.
Lo último que voy a mencionar acá es, hicimos una prueba experimental para ver si es que estábamos en lo correcto, pensando que la forma en la cual nuestro sistema nervioso autónomo cambia en respuesta al estímulo emocional, si es que esto es un reflejo de cómo estamos interpretando el significado de este estímulo y todo lo que conlleva. Probamos este supuesto al realizar un experimento con adultos. Utilizamos estimulación magnética transcraneal, que es una técnica para suprimir de manera temporal las actividades en un área del cerebro específica, y aplicamos esta técnica, estimulación magnética transcraneal, TMS, a la junta derecha del cerebro en un grupo de personas. También hicimos un TMS que no tenía este efecto de suprimir la actividad, era similar, pero era distinto. Y vimos cómo las personas respondían a un nivel a un video que inducía también la tristeza. Nos enfocamos en esto parietal temporal, la junta parietal temporal, porque estaba enlazado a aspectos de la empatía cognitiva y emocional, que también pueden responder las personas a las emociones de otros. Y lo que nos dimos cuenta fue que este patrón de flexibilidad vaga, de reducir y reinvolucrar o involucrarse en actividades parasimpáticas, solamente fue evidente para el grupo que tenía el TMS placebo. Aplicar TMS, la estimulación, a la parte temporal parietal, fue este patrón de quitar esta actividad parasimpática mientras continuaba este video que simulaba tristeza. Esto no fue el caso para la actividad simpática. La actividad simpática aumentó un poco, quizás no tan considerable, pero para las personas que no recibieron TMS. Pero lo que vemos acá es que hay un patrón de coactivación para la actividad parasimpática y simpática para las personas que recibieron la simulación del TPJ, pero esta activación recíproca que está reduciendo parasimpático, aumentando simpático para las personas que recibieron el TMS al TPJ. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Sugiere que al apagar el área del cerebro que se enfocaba en el entendimiento de otros, de las cosas, redujimos el tipo de actividad fisiológica autónoma que creemos que reflejan la regulación de emociones, y a la vez esto nos llevó a un resultado de personas que recibieron TMS con el TPJ correcto y reportan al final del video que les molestó bastante y que sentían menos compasión por los personajes tristes del video. Para concluir, lo que estos trabajos están empezando a revelar es que, al igual que las cosas que estudiamos, al igual que la emoción, la regulación de emociones, la fisiología y las relaciones entre estos elementos y cómo cambian con el desarrollo, nuestro campo está cambiando y creciendo de manera rápida. Estamos teniendo cada vez más información y ahondando más en la complejidad y los matices de cómo el sistema nervioso autónomo funciona en lugares de formas multifacéticas complejas, integradas socialmente para apoyar nuestro involucramiento social con otros, o bajo positivamente en términos más negativos, o como sirven para socavar también nuestro bienestar emocional. Al utilizar este tipo de técnicas y prácticas en nuestra investigación y análisis, vamos a poder tener un mejor entendimiento de cómo aplicar la teoría y la investigación en el trabajo que realizamos con las familias. En otros estudios, y de los cuales no hablé el día de hoy, también hemos mostrado que cambiar las técnicas parentales cambia lo fisiológico de los niños, y podemos hacer que estén más involucrados con las necesidades de los niños, los padres, y esto produce cambios en su actividad fisiológica que se parece más a la fisiología bien regulada que yo estaba describiendo el día de hoy. Entonces, para que nosotros llevemos a la práctica estos esfuerzos eficaces de
ayudar a los niños a autorregularse y a tener un bienestar emocional, tenemos que entender la forma en la cual están trabajando los cuerpos y las experiencias en sus vidas que van a ayudar a los cuerpos a trabajar de mejor manera. Y esto fue por hoy mi conclusión. Muchas gracias. Thank you very much, Paul. Wow, a lot of information. Muchas gracias, Paul. Esto es mucha información, bastante interesante. Tenemos algunas preguntas acá y tenemos un par de minutos también para responderlas, si es que lo permite. Usted tiene que decir, párense, que tiene que correr, ¿ya? Así es que, bueno, acá tenemos unas preguntas, una pregunta que está en inglés, así que la puedo leer directamente y se puede traducir, de Victoria Bravo, quien es de Kaiser, Oakland, California, de hecho. Y pregunta, bueno, ella dice que ha habido un aumento de la ansiedad social en los adolescentes y en los niños. ¿Cómo se puede explicar esto desde actividad fisiológica y el entorno actual social? Gracias, eso es una pregunta muy interesante e importante. Una de las cosas que realmente nos gustaría haber podido hacer es continuar estos estudios durante los últimos 14 años de la pandemia, 14 meses, pero debido a la distancia social y los requerimientos sociales, no pudimos trabajar directamente con las personas para poner electrodos en sus cuerpos y medir su fisiología cerca, cara a cara. Entonces, tenemos que adivinar un poco al respecto, pero las disrupciones que ocurrieron en esta situación de pandemia, con el aislamiento de los padres, con las familias todas juntas en un mismo lugar y no necesariamente teniendo espacios privados cuando quieren estar solos, con estos eventos inesperados, con miedo. Esto probablemente nos va a llevar a un estado de un aumento persistente de la dominancia simpática sobre nuestra estimulación fisiológica, nuestro sistema de lucha y huida que se ha activado crónicamente. Hay bastantes implicancias de esto porque hay muchos recursos emocionales exhaustos, entonces es muy costoso sobre el cuerpo mantener estos estados de estimulación, agitación, y esto va a quitar nuestras reservas y nuestra capacidad para calmarnos a nosotros mismos e involucrarnos en conductas positivas que a su vez se va a expresar conductualmente y emocionalmente como síntomas de ansiedad, de depresión y, al contrario, también con sensaciones de ira. Hay muchos trabajos que muestran que la eficacia con la cual los padres han ayudado a mantener la vida del hogar organizada, trabajando bien, ser sensible a las necesidades de los hijos, tanto para la rutina y lo predecible, para poder predecir, y también para poder también sentarse y decir, ah, ya, tomémonos, necesitan un espacio, necesitamos un descanso. Los padres pudieron hacer esto de manera más eficaz y los niños estaban con los niños que manifestaban menos problemas. Y también al revés. En uno de los estudios que sí pudimos continuar, en Jordania, medimos la fisiología de los niños y de las madres previo a la pandemia y nos enfocamos en ese estudio, en el cortisol, que es una hormona que se produce por el sistema hipopituitario, y podemos ver el cortisol acá, que es un repositorio de qué tanta actividad del HPA está sucediendo con semanas, meses, etcétera. Y vimos esto en 2019 en el estudio principal y luego en Jordania pudimos hacer que los padres fueran a reunir sus propios muestras de cabello después de 3 meses después de que la pandemia comenzó, en junio de 2020, y pudimos ver su fisiología anterior que estaba prediciendo su futura y cómo la fisiología está asociada con el funcionamiento y ajuste familiar. No hubo un aumento en el cortisol general antes y después de la pandemia, y estos son familias de predominantemente bajo escaso que están en el grupo. Eran familias que tenían bastante estrés antes de la pandemia también. Pero lo que encontramos fue que el cortisol de su cabello estaba asociado con el funcionamiento familiar. Las familias donde las madres han sido más capaces de mantener las cosas organizadas y predecibles y calmadas, e involucradas, eso estaba asociado con niveles de cortisol más bajos en el cabello. De manera contraria, los niños
que tenían niveles de cortisol muy altos. Desde un comienzo, sus niveles de cortisol se redujeron en comparación a antes de la pandemia que después de la pandemia. Si es que las madres habían sido parte de este tipo de conductas. Entonces creo que hay un entendimiento, hay que entender bien las combinaciones de la naturaleza versus crianza y la fisiología. Y esto nos va a llevar mucho más allá para entender las razones por las cuales algunos individuos están manifestando niveles aumentados de depresión y de ansiedad y otros no. Y cómo podemos utilizar esa información para ayudar a manifestar todo esto. Sure. ¿Puedo dejar de compartir para ver su rostro? Sí. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Carola Pérez, In Spanish, y so if you can la voy a realizar en español, así que, por favor, encienda la interpretación. Considerando que existen niños y adolescentes más o menos reactivos del temperamento, el impacto que la manera en que padres pueden ayudar o ejercer en la recuperación permite, por un lado, aceptar la emoción que surge, pero a la vez desarrollar capacidades regulatorias propias. Bueno, esto más un comentario que una pregunta, pero lo piensa para buscar el mejor momento para una mejor recuperación. I agree. Estoy de acuerdo. Sí, y necesitamos entender cómo estas cosas están funcionando en conjunto y va a afectar a los padres al igual que los niños. Entonces hay niños que, ya sea debido a su genética, temperamento, ya sea a su crianza temprana, cuando eran pequeños, o la interacción de todo esto con lo que nacieron y lo que experimentaron, que todo contribuye a la maduración de sus sistemas, son menos reactivos, están más calmados, o cuando sí experimentan esta agitación emocional o la estimulación emocional se pueden calmar. Y el trabajo parece indicar que esos niños, mientras continúa el desarrollo, es menos probable que manifiesten problemas y dificultades y son menos sensibles frente a los cambios en el ambiente, que cuando sus padres estén teniendo un mal momento y estén más estresados y son menos pacientes con ellos, hay menos probabilidad de que ellos reaccionen de manera fuerte y que manifiesten dificultades y problemas. Ahora los niños que tienen unos rangos emocionales más dinámicos de su fisiología parecen ser más sensibles a los cambios a su entorno. Desde un punto de vista de sensibilidad biológica, el trabajo de Elus y Boyce-Lelsky y sus colegas, creo que Marina Van Anserdorn también estuvo antes de la reunión, esto sugiere que van a estar listos a responder a entornos positivos y que les vaya bien para involucrarse con esos entornos positivos y para prosperar, pero también son sensibles a cuando se detienen todas estas cosas, cuando hay eventos de aversión y tienen más dificultad con eso. Ahora, la literatura de susceptibilidad diferencial es bastante emocionante, pero sí necesita hacer más de estas evaluaciones repetidas con el tiempo para poder observar cómo cambia el entorno y si es que los cambios en el entorno están asociados con los cambios en los niños más susceptibles en el funcionamiento de la susceptibilidad de los niños. Y son cambios dentro son estos análisis en persona de los que yo estaba describiendo antes el día de hoy. Muy bien, creo que todos los datos muestran que somos seres más complejos de lo que pensábamos y esto, a veces las cosas no son tan útiles. Acá hay otra pregunta que está en español. Yo sé que han hecho trabajo en publicaciones con ellos, así que una gran pregunta también. Entre la desregulación emocional patológica dada por una actividad crónica del sistema simpático y el surgimiento de enfermedades físicas. Okay, so links between Entonces, enlaces entre
experiencias de estrés y adversidad, el funcionamiento fisiológico y la manifestación de problemas físicos, no solamente de salud mental, ¿cierto? Yes. Sí, en no en un estudio que yo hice, pero yo mencioné al doctor Cam Hasterner y su laboratorio después de la charla y a Mick Allians su investigación, y ellos hicieron un análisis secundario de algo nacional acá en los Estados Unidos, donde los adultos por muchos años han estado encuestados, han sido encuestados sobre su experiencia recolectada de su crianza, su salud mental, su salud física, y luego reunieron medidas fisiológicas, incluyendo medidas fisiológicas autónomas. Y hay un campo de la investigación en la psicología de la salud que muestra que tener variabilidad de frecuencia cardíaca o ARS más rápida tiene que ver con enfermedad cardiovascular reducida. Y lo que encontraron ellos en su análisis fue que esos adultos, quienes eran más cálidos, más afectuosos, y en su infancia ellos tuvieron arritmia sinusal respiratoria más alta, más enervación parasimpática, presión sanguínea más baja y menos síntomas de enfermedad cardiovascular, y el ASR necesitaba ese enlace. Entonces, el enlace entre la crianza y la salud física de los adultos se explicó mediante el funcionamiento autónomo, y eso es un ejemplo reciente, pero creo que, si recuerdo correctamente, publicamos eso en Medicina Psicosomática. Y hay muchos otros estudios que muestran estos enlaces. Nosotros hemos hecho un análisis de los impactos de la pobreza sobre el funcionamiento fisiológico y hemos mostrado que la pobreza predice una peor regulación antiinflamatoria adrenocortical, y a la vez la regulación de esto está asociado con problemas físicos. Y eso fue en estudios que siguen a participantes desde inicios de la adolescencia hacia inicios de la adultez. Así que podemos continuar trabajando con esas poblaciones mientras progresan más a los 30 o 40 años de edad, donde hay probabilidad de problemas físicos. Podemos ver algunas nuevas asociaciones quizás que emerjan. Muy bien, nos pasamos un poco en el tiempo, pero ya que yo soy la moderadora, vamos a tomar la última pregunta. Es una pregunta para saber más de las intervenciones, porque están mostrando estos datos particulares sobre la fisiología basal y cómo podemos mejorar las intervenciones o entender mejor la trayectoria de los niños en la familia. Entonces, ¿cómo deberíamos ir más allá para tener otra forma quizás de evaluar esto? Porque ¿cómo sabemos la fisiología basal de los niños? ¿Cómo sabemos la forma en la cual, porque la forma en la cual lo estamos haciendo ahora es muy costosa y no es fácil para todos, pero estos datos son importantes. Entonces, ¿cómo podemos encontrar proxies o qué podemos hacer con esta información? Esta es una línea de trabajo muy importante, y han habido avances muy impresionantes en la medida de estos aspectos de la fisiología con los relojes inteligentes, smartwatch y otros dispositivos. No son perfectos, pero hemos intentado utilizarlos en investigación y no son precisamente tan buenos como los equipos más sofisticados, pero cada vez mejoran más, y vamos a ser capaces de monitorear estos aspectos del funcionamiento fisiológico de manera no invasiva y no costosa en más contextos. Mencioné a Sarah Colley un par de veces en la charla. Ahora está haciendo estudios postdoctorales en la universidad y están haciendo estudios donde trabajan con familias, con niños, con altos niveles de problemas de conducta disruptiva, implementando terapia familiar y haciéndolo en su punto de cuidado primario, en las oficinas de los doctores o en la clínica comunitaria. Y han medido la fisiología de los niños cuando entran
por primera vez cuando son referidos al tratamiento, y luego las madres están recibiendo las intervenciones de capacitación de padres para trabajar de manera eficaz con esos niños en medir la fisiología de los niños después. Y están haciendo todo dentro de la oficina, el punto principal de cuidado. La fisiología se estaba midiendo también. Fue un estudio bastante pequeño, pero bueno, vimos la factibilidad e incluso en esas muestras pequeñas se dieron cuenta que en la asignación de ensayos de control aleatorizado están viendo algunos cambios adaptativos en la fisiología de los niños para los niños de madres que recibieron esa intervención en comparación con madres que no lo recibieron. Entonces, mientras cada vez seamos más capaces de incorporar estas medidas fisiológicas en el tipo de procedimientos de salud que hacemos con los niños, familias, con lo que ya hacemos con los padres de familia, vamos a poder utilizar esta información de manera más eficaz para poder hacer algún tipo de personalización individual de qué es lo que necesitan las familias para apoyar su bienestar. Sí, tenemos que esperar la tecnología que avance. Sí, esta es una de las razones por la cual tenemos múltiples colegas en distintos campos que saben hacer cosas que nosotros no sabemos hacer. Voy a cambiar a español ahora para decirles adiós. Gracias a todos, especialmente a Dr. Paul Hastings. Sabemos que quedaron preguntas en el tintero, pero por tiempo vamos a tener que dejar hasta acá nuestra conversación de hoy. Recuerden que durante la tarde recibirán un correo electrónico indicándoles cómo pueden acceder a todas las charlas que pudieron ser grabadas y que van a ser socializadas con ustedes. Agradecemos nuevamente a todos los que se unieron, a Paul Hastings por estar allá tan lejos con nosotros. La próxima vez esperemos que sea en persona y les deseo un muy buen fin de semana, sigan cuidándose y muchas gracias por haber participado. Queden atentos a nuevos eventos que tendremos para ustedes. Hasta luego. Bye.